Bueno, buenas tardes. Les pido por favor que tomen sus asientos. Vamos a continuar con esta segunda mesa. Esta mesa tiene como título La Constitución de la Ciudad de México, un balance desde los constituyentes. Nos acompañan 4 distinguidos constituyentes de la Ciudad de México y un distinguido académico, es el doctor Juan Manuel Acuña de la Universidad Panamericana. Además de él están con nosotros el diputado Carlos Gelista, que fue representante del Partido de Acción Nacional, el diputado Enrique Provencio, que fue propuesto por el Partido de la Revolución Democrática, la diputada Irma Heréndira Sandoval, que fue propuesta por Morena, y nos acompaña también la diputada Cecilia Soto, también representante del PRD por parte de la Cámara de Diputados. Tenemos entonces este grupo muy distinguido de panelistas que harán un balance desde su perspectiva como constituyentes, y también invitamos al doctor Acuña para que haga una participación desde la perspectiva también académica de cómo se ve el resultado de este proceso de discusión constituyente. Y les recuerdo una vez más que está en las pantallas este sitio al que hizo referencia el senador Alejandro Encinas, en donde se encuentran los documentos que están procesándose a través de la Asamblea Constituyente, de lo que fue la Asamblea Constituyente y de lo que sigue siendo en los trabajos que nos mencionó que seguirán teniendo a lo largo de los siguientes días y semanas. Así es que, sin más, voy a omitir las más presentaciones en términos curriculares. Me parece que los constituyentes son ampliamente conocidos y el doctor Juan Manuel Acuña, como ya dije, es un distinguido académico de la Universidad Panamericana. Creo que con eso será más que suficiente para poder dar inicio realmente al balance y a la discusión a la que nos convoca esta mesa. Empezaré entonces, empezaremos de derecha a izquierda. Empezaremos con el diputado Carlos Gelista para que nos dé su opinión y su balance de la que fue la Constitución de la Ciudad de México. Diputado Gelista, tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias. Bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por permitirme esta participación. Saludos a todos nuestros compañeros exconstituyentes, al doctor Acuña también, por supuesto al doctor Esquivel, y a todos ustedes el día de hoy en esta también nueva etapa o distinta etapa del proceso de la Constitución, que implica la evaluación del trabajo que llevamos a cabo, ¿no? Y comentaba justamente ahorita con la diputada Cecilia Soto que estuvimos involucrados durante 4 meses y medio de una manera verdaderamente intensa en la elaboración de la Constitución. Creo que en algunos momentos llegamos a tener esto que se denomina la ceguera de taller, ¿no? Y bueno, ya al final salimos todos, inclusive con las muy marcadas diferencias que tuvimos a lo largo de todo el proceso, pero creo que salimos todos contentos o satisfechos, lo personal hasta orgulloso del trabajo que pudimos hacer, no yo, es decir, no estaba orgulloso de mí mismo, sino orgulloso del trabajo en conjunto que pudimos llevar a cabo con este reto tan importante que se nos planteó de elaborar la Constitución. Y bueno, ahora resulta interesante también el conocer cómo nos ven y cómo se ve el trabajo que realizamos y efectivamente cómo se podrá aterrizar este trabajo, porque decíamos en la campaña que llevamos a cabo para poder llegar a la Asamblea Constituyente, yo fui de los diputados electos, decíamos que de nada serviría tener una Constitución si no efectivamente cambiaba las cosas en la ciudad, si no efectivamente repercutía directamente en la vida de quienes habitamos en la ciudad. Probablemente las múltiples reformas políticas que han habido, les ha faltado una parte que también creo que a esta le faltó, que fue una vinculación con la sociedad. Es decir, la reforma política del Distrito Federal, la democratización del Distrito Federal, ahora la reforma política de la Ciudad de México, es una cosa que es mucho más parte de la agenda de los políticos que de los ciudadanos. Y lo que tenemos que hacer ahora, ya una vez elaborada la Constitución, bueno, obviamente lo que hicimos durante la elaboración de la Constitución
y lo que se tiene que suceder ahora es que la gente de la ciudad, los habitantes de la ciudad digan, ok, esto sí sirve. Y ese será, yo creo, el mejor balance, más allá de los análisis y más allá de las impugnaciones, creo que ese será el mejor balance que podrá haber respecto del trabajo que realizamos. Es una cuestión histórica, y se decía, será una cuestión histórica, pero decíamos, histórico será que efectivamente transforme la realidad de la ciudad, y creo que bueno, eso se va a seguir dando, va a ser un proceso constante que va a seguir ocurriendo. Ahora, entrando un poco a el trabajo que realizamos y el balance propio de esto, les quiero comenzar por platicarles 2 puntos. Yo voté en contra de la inclusión en el texto constitucional de la marihuana medicinal. Y no porque esté en contra del fondo del asunto, es decir, de que puedan utilizarse las propiedades de la marihuana para efectos médicos, para mejorar la salud de todos, sino porque de mi manera particular de ver, e insisto en particular porque además ahí diferimos varios, inclusive de los que integramos el grupo del PAN, votamos en sentidos distintos, pero de mi manera de ver no tenía competencia la Asamblea Constituyente para votar sobre el tema de la marihuana. No teníamos competencia. Y tan reconocimos que no teníamos competencia que inventamos este quinto transitorio en el cual pusimos esta cuestión a la cual se hacía referencia hace rato respecto de que una vez que sea reformada la Ley General de Salud, entonces podrá entrar en vigor esta parte de lo que incluimos en el artículo 9, apartado de párrafo 7. A mí no me hacía sentido jurídico que eso existiera en la Constitución. Y por eso yo voté contra. Por otro lado, también les comento que tampoco apoyé la inclusión en el texto constitucional de la muerte digna, que se incluyó en el artículo 6, en el apartado A, párrafo 2, porque, por 2 motivos. Uno, porque también me parecía que no tenía la Asamblea Constituyente facultades para legislar sobre eso. Específicamente contravenía el artículo 166 bis 21 de la Ley General de Salud, que prohíbe la eutanasia en el país, ¿no? Y hace la descripción de qué es lo que se entiende y de qué es lo que se está prohibiendo. Entonces nosotros estábamos abiertamente contraviniendo esto. Pero algunos decían, no, es que no es exactamente la eutanasia, es otro concepto. Y este es el segundo motivo también por el cual no apoyé la inclusión de esto en el texto constitucional, porque no quedaba claro y no hubo una discusión lo suficientemente amplia de ese tema, y no quedaba claro qué era entonces lo que quería decir esta cuestión de la muerte digna, cuáles eran los alcances, y se dejó además demasiado abierto. Si no se trataba de la eutanasia, sobre la cual, insisto, no teníamos facultades nosotros como Asamblea Constituyente para regular, entonces no hicimos tampoco bien la parte del trabajo de establecer entonces qué es lo que sí quiere decir. ¿A dónde voy con poner estos 2 ejemplos de cuestiones que en lo personal no estuve de acuerdo que se incluyeran en la Constitución? Que naturalmente es una cuestión positiva, que pueda existir y que existan estos mecanismos mediante los cuales se pueda revisar por parte de la Suprema Corte de Justicia si lo que hicimos estuvo dentro de los parámetros que tenía facultades la Asamblea Constituyente para hacer. Yo no veo negativo que existan estas impugnaciones vistas desde esa óptica, de que podamos terminar de afinar el trabajo que se hizo por parte de la Asamblea Constituyente, de que quienes tienen la facultad de revisar la constitucionalidad de las leyes lo puedan hacer y puedan aclarar para que de esa manera termine consolidándose nuestro texto y ya no pueda ser en lo posterior impugnado por esas mismas situaciones, que de una vez por todas
se resuelva por parte de la Suprema Corte cuáles son los aspectos sobre los cuales sí teníamos facultades para legislar, cuáles son los aspectos en los cuales hay un choque con las disposiciones de la Constitución Federal y cuáles no, que yo creo que es también una parte muy valiosa, que se defina cuáles son todas las cosas que ya estarán claramente en el texto y que deberán ser ya no cuestionadas en el futuro. Lo digo, por ejemplo, por el caso de que la PGR, que yo creo que es la controversia más controvertida, la PGR dice, por ejemplo, que no teníamos derecho a hacer una carta de derechos, ¿no? Entonces, de una vez por todas, la Suprema Corte de Justicia va a determinar si tienen los estados y la Ciudad de México derecho a tener una carta de derechos y todas las cuestiones que además hace rato ya se mencionaban respecto de la ampliación de algunos, si se pueden ampliar derechos en una constitución local, versus lo que dice la PGR, que no puede hacerse absolutamente nada más allá de lo que la Constitución General de la República establece. Creo que eso será muy bueno y las interpretaciones que se puedan dar, aunque bueno, cuando uno estudia derecho siempre habla del espíritu del legislador. Bueno, aquí hay varios legisladores que todavía podemos platicar acerca del espíritu del legislador, ¿no? Y no tenemos que andar invocando espíritus, pero sí creo que de todas maneras ya de manera formal será la Suprema Corte la que dé las interpretaciones de lo que quisimos decir para que se ajuste a las normas, a la norma constitucional federal y entonces ya se puedan hacer los desarrollos respecto de este tema. Un último ejemplo que pondré de esto es el asunto de la revocación de mandato, ¿no? Que tantas dudas generó en muchos de si teníamos o no la facultad de incluirlo, que ya había sido controvertido en un par de estados que lo habían incluido en sus textos constitucionales y que bueno, de una vez por todas también se resolverá si eso que sí apoyé y que apoyamos, no sé si todos, pero casi todos en la Asamblea Constituyente, puede darse como un nuevo mecanismo de participación ciudadana, no de sanción a un funcionario público, un mecanismo de participación ciudadana, de valoración ciudadana respecto de si el gobernante estuvo bien y ha estado o está haciendo bien su trabajo o no. Entonces, a mí me parece, en términos generales, que indudablemente la Constitución que aprobamos de la Ciudad de México es un documento muy positivo y un documento que aporta mucho, que, como ya se ha mencionado, amplía derechos, genera y crea nuevos derechos a los habitantes de la ciudad, el derecho del mínimo vital, tan discutido aquí con mi querida diputada Cecilia Soto, que devino de otro concepto que estaba en el proyecto del jefe de gobierno, que era la renta básica universal, y que por lo menos a nosotros nos parecía que la renta básica universal, más que un derecho, era un programa social, y finalmente lo que se aprobó, a mí me parece más un derecho, el derecho a que los habitantes de la Ciudad de México podamos contar con un mínimo de condiciones indispensables para poder vivir, ¿no? Y ya de allí puede derivar programas sociales, etcétera, etcétera, que incluso vienen de alguna manera regulados en algunos artículos más adelante de la Carta de Derechos, es decir, no incluidos en la Carta de Derechos en el siguiente capítulo, y que definitivamente pueden aportar cosas a la ciudad. Esta acción de protección efectiva de derechos, de la cual también se hablaba hace rato, que estará a cargo de los jueces tutelares, me parece que puede cambiar muchísimos paradigmas y que debería de cambiar si las sabemos utilizar los habitantes de la ciudad para obligar al gobierno a hacer las cosas que se tienen que hacer y que se haga responsable de sus acciones y de sus omisiones respecto del tema de los derechos. Pongo el ejemplo del agua. Nosotros, mediante esta acción de protección efectiva de derechos, vamos a poder exigir que no se nos está cumpliendo nuestro derecho al agua. Y sabemos que es un grave problema, muy serio, en algunas partes de la ciudad, o donde sí les llega agua y de todas maneras no la pueden usar, y eso lo van a poder exigir. ¿Y qué es lo que va a pasar?
eso va a ser lo que puede llegar a transformar todos estos paradigmas en la ciudad, si lo sabemos utilizar, si sabemos efectivamente presionar para que no cerrando calles, sino que los jueces puedan ser quienes determinen y quienes obliguen a las autoridades a cumplir con nuestros derechos que están establecidos en la Constitución. Para finalizar, pues supongo que uno de repente empieza a hablar y ya no sabe uno cuánto tiempo lleva hablando, creo que hay una aportación también adicional de carácter no legislativo que me gustaría destacar, no normativo, que fue la manera como la Asamblea Constituyente logró hacer y logró cumplir este reto, porque pues empezamos con muy incipientes reglas, con muy pocos recursos, muy pocos recursos, y no obstante, y además una composición difícil, es decir, políticamente retadora dentro de la Asamblea Constituyente. Y lo que se logró con estas circunstancias, creo que fueron cosas y son cosas que también deben ser analizadas. La misma PGR impugna nuestro proceso legislativo, ¿no?, en su controversia, y la verdad es que pues como que dan ganas de decirle, pues hubieras venido aquí a decirnos qué es exactamente tu visión de cómo se debería de hacer una ley, pero creo que lo que fuimos desarrollando tanto desde el momento en el que hicimos el reglamento de la Asamblea Constituyente, que no teníamos muchas bases, vaya, teníamos mínimas bases para poder elaborar inclusive esta normatividad, lo que hicimos allí, la manera como cambiamos este paradigma de eliminando la aprobación en lo general de la norma y pasando directamente a la aprobación en lo particular y a que discutiéramos en la tribuna, en el pleno, artículo por artículo y párrafo por párrafo y numeral por numeral y muchas veces hasta palabra por palabra, fueron cuestiones que realmente pueden cambiar la manera como nosotros vemos la forma como se desarrolla generalmente el proceso legislativo, porque el resultado fue bueno, o por lo menos a nuestra manera de ver el resultado fue positivo, y se impidió que se ejercieran mayorías mecánicas que luego, y lo digo aquí, en donde luego vemos por el canal del Congreso el desarrollo de algunas sesiones en donde en ocasiones sucede eso de las mayorías mecánicas, y se impidió que eso se diera para que se ampliara mucho más la discusión, para que todos los grupos parlamentarios y cada uno de los 100 diputados pudiéramos incidir en la aprobación del texto constitucional. Y la forma en cuanto al tema de los recursos, no lo tomen como una cifra oficial, porque yo no soy alguien para dar la cifra oficial, pero calcularía más o menos que ocupamos alrededor de 60 millones de pesos en los 4 meses y medio de trabajos de la Asamblea Constituyente. En aproximadamente 44 sesiones que tuvimos en el Pleno, ¿no?, 44 jornadas que tuvimos en el Pleno. Yo les pediría que hiciéramos este comparativo entre cómo funcionan actualmente los órganos legislativos, cuál es la cantidad de recursos que utilizan y el trabajo que se desarrolla por parte de los mismos. Y algunos medios de comunicación ponen 60 millones, una barbaridad, pues eso es mucho dinero definitivamente. Pero bueno, ¿para qué les platico entonces el presupuesto que tiene, por ejemplo, la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México y que sesiona en el Pleno alrededor de 55 veces en un año? Entonces, creo que hay cosas ahí que pueden derivarse también del trabajo que se hizo en la Asamblea Constituyente y que pueden también resultar en otros cambios, en otras transformaciones de nuestra forma de ver a los órganos legislativos y que también pueden ser muy positivos. Perdón por haberme extendido, les agradezco mucho su atención. Le agradecemos al diputado Gilista su participación. Le daré ahora el uso de la palabra a la diputada Cecilia Soto. Muchas gracias, muchísimas gracias Gerardo, muchísimas gracias. Me da muchísimo gusto estar de nuevo con los colegas constituyentes
En estos 4 meses tan intensos se creó una especie de fraternidad muy, muy importante. Me da muchísimo gusto estar aquí, ver enfrente de mí a 2 colegas de las diputadas jóvenes. Y quisiera empezar un poco con lo que terminó el diputado gilista. Creo que es un experimento muy exitoso de política constructiva. En momentos en donde hay un desánimo en el país, una polarización política muy fuerte, la experiencia de la Asamblea Constituyente es una experiencia de la cual podemos aprender. Es decir, lo que sería interesante para alguna tesis de doctorado de estos chicos que estudian ciencias sociales es cuáles fueron las condiciones que permitieron que grupos muy confrontados, con temas muy, con proyectos de país diferentes, incluso contrastantes, pudiésemos terminar con un producto muy positivo, aprobado de manera mayoritaria. No había otra manera de aprobar más que por las 2/3 partes, y en ese sentido creo que se puede entregar algo al país más allá de la Constitución. Yo tengo la hipótesis, ya lo dije en la última sesión de la Constituyente, de que una de las condiciones es tener una fecha clara y contundente, en este caso una fecha establecida por el artículo 122 constitucional. Y segundo, tener un ambiente político demandante, externo, es decir, si no terminan es un fracaso total. Entonces, ese reto, la fecha y después un ambiente político, una opinión pública demandante, fueron fundamentales para hacer política de manera positiva. Por otro componente muy interesante fue el hecho de que ninguna fuerza tuviera veto, posibilidad de veto. Ninguna fuerza tenía el 33% para vetar, pero la combinación de algunas fuerzas sí tenían la posibilidad de tener veto. Entonces lo que encontramos fue a veces alianzas centro-derecha, a veces alianzas izquierda-izquierda. Fue realmente muy interesante, y creo que es un tema de tesis muy, muy interesante. Lo importante es que fue la obligación de hacer política, la obligación de convencer, la habilidad y la capacidad de ceder, de poder preservar lo que era fundamental. Yo puedo decir que en muchos de mis temas perdí, el diputado Provencio lo sabe muy bien, en muchos de mis temas perdí, pero volveré, como dijo MacArthur. Pero en fin, creo que es un ejercicio realmente muy interesante. Ahora, siempre me sorprende el tipo de análisis o comentarios que expresó recientemente el maestro Arturo Espinosa, en el sentido de que no se le preguntó a la Ciudad de México, de que no se hizo un referéndum para saber si hacíamos o no hacíamos una constitución, pese a que durante más de las pasadas 2 décadas ha habido intento tras intento de hacer una constitución. Y en este sentido me acuerdo muy bien del ejemplo de las 6 demandas del Comité de Huelga del 68, que es un ejemplo que usamos mucho para tratar de defender el voto joven, que el diputado gilista no estuvo de acuerdo, del voto a los 16 años. Pero el argumento es: la sociedad no lo pide. Bueno, nosotros tuvimos en el 68, a los que estábamos, yo creo que yo tenía 2 años, pero en fin, me acuerdo muy bien de lo que decían los periódicos, tenía más. Las 6 demandas del Comité de Huelga del 68, ninguna pedía el voto a los 18 años, ninguna. Y lo que teníamos eran cientos de miles de jóvenes desfilando en las calles pidiendo un cambio político en el país. El voto entonces era a los 21 años y a raíz del movimiento de 68 se bajó a los 18 años. Nadie les preguntó a los jóvenes, sin embargo, era obvio que se necesitaba un cambio político. En el caso de la Ciudad de México, ¿qué síntomas podemos ver? Podemos ver primero síntomas físicos. La Ciudad de México viene expulsando desde 1985, viene perdiendo población con cifras netas. En el 85 podemos claramente
digamos, vincular que perdimos 2.5 millones de habitantes en la década de 80-90 por el terremoto de 1985, pero perdimos también cerca de 2 millones o 2 millones aproximadamente de 90 a 2000, y en los últimos 5 años o 4 años hemos perdido 500,000 de habitantes netos, es decir, han llegado y han salido y hemos perdido 500,000. Entonces, ¿qué es lo que pasa con una ciudad que está expulsando habitantes, que no le puede dar habitación decente a sus ciudadanos? Ese es el primer síntoma de que había que cambiar las cosas. El segundo síntoma a lo mejor se repite en estos próximos días, y es una crisis ambiental tremenda, una crisis ambiental que amenaza la salud de cada uno de los ciudadanos. El año pasado, aproximadamente en estas fechas, tuvimos todas las emergencias ambientales, y que se repitieron durante demasiados días en el semestre, especialmente de las secas, y probablemente tendremos una repetición de esta crisis ambiental. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo la ciudad físicamente? Que este modelo de ciudad que se extiende a una zona, a una megalópolis, que se extiende en islas de una manera discontinua, que encarece los servicios porque cada vez es más caro dar servicios apropiados y decentes a una población que se esparce y que no se concentra, que genera condiciones poco saludables para sus ciudadanos. Es una ciudad que tiene que cambiar, y eso es lo que intentó el capítulo del que fue responsable único el presidente de la comisión, de la tercera comisión, que es el diputado Provencio. Por supuesto no fue el responsable único, pero el capítulo de desarrollo sustentable es un capítulo que trata de responder a ese tema. ¿Qué hacemos con la Ciudad de México de tal manera que las condiciones físicas en las que se desarrolla puedan ser modificadas a través de políticas públicas sustentadas en conceptos básicos incluidos en la Constitución, como es especialmente el uso de suelo y el tema del agua, el tema ambiental, de tal manera que la ciudad no siga robando los terrenos dedicados a la protección ambiental, no siga negándole el agua a sus ciudadanos, no siga produciendo crisis ambientales, sino por el contrario, crezca como una ciudad acorde al siglo XXI. Es una ciudad compacta, vertical cuando sea posible, densa, con una clara prioridad por el transporte público no contaminante, una ciudad que desincentive el uso del automóvil, que es en estos momentos del siglo XXI un instrumento que tiene que cambiar porque es contaminante, porque obliga a la sociedad a construir una infraestructura que no es para los muchos, sino para los pocos. Entonces, este es el tipo de respuesta que nosotros intentamos dar, especialmente en el tercer capítulo de la Constitución de la Ciudad de México. Ahora, creo que también la Constitución de la Ciudad de México nos sirvió como un reactivo, es decir, un instrumento para medir ciertas cuestiones de la situación mexicana. Por ejemplo, nos sirve para saber que tenemos en la Procuraduría a un analfabeta funcional. Es decir, ustedes saben que tenemos aproximadamente 95% de los mexicanos alfabetas, que han sido alfabetizados, pero a la hora de ponerlos en la prueba PISA o en otro tipo de pruebas, bueno, encontramos que hay una diferencia muy importante entre leer y comprender lo que se lee. Lo que está claro de la impugnación de la Procuraduría General de la República es que no saben, no entienden lo que leen, juntan las letras,
pero no entienden. Entonces, como el procurador es el que firma, entonces yo digo que tenemos a un procurador analfabeta funcional. Por ejemplo, en lo que se refiere a la impugnación al concepto 38, que es el concepto que plantea que toda la Constitución es ilegítima porque debió haber sido aprobada por 2/3 partes de los integrantes presentes. Bueno, no leyó bien los transitorios. En los transitorios se dice claramente que hay dos métodos. Uno, para aprobar el reglamento interno, que es, en efecto, aprobarlo por las 2/3 partes de los integrantes de la Cámara. Esta herramienta de las 2/3 partes de los integrantes fue puesta en los transitorios del artículo 122 constitucional para obligar a todas las fuerzas políticas a incluirse en la manera en cómo iba a funcionar la Asamblea Constituyente. Pero antes de ese transitorio hay otro que plantea que la Constitución se va a aprobar por las 2/3 partes de los diputados presentes, es decir, no por 67 diputados, sino por 2/3 partes de los diputados presentes una vez que haya quórum, que es la mayoría. Bueno, entonces ya sabemos que tenemos a un procurador analfabeta funcional, que qué bueno que no se vaya a quedar todo el tiempo que quiere quedarse, y que tenemos también otras fuerzas que no quieren una constitución avanzada. Comparo la impugnación del Senado y de la Presidencia y de la PGR y son muy parecidas, ¿no? Entonces a mí me parece que hubo un solo redactor de las impugnaciones y fue Presidencia de la República. Bueno, esos son algunos de los comentarios que tengo. Si hay preguntas, con mucho gusto las responderé después. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la diputada Cecilia Soto por su participación. Aprovecho también para agradecerle la presencia, efectivamente, como ya lo mencionó la diputada Soto, de otras dos constituyentes, Tobián Ledesma, que fue diputada también a la Asamblea Constituyente, y Nelly Antonia Juárez. Muchas gracias por participar aquí. También estuvo presente hace poco en la mesa anterior el diputado Augusto Gómez Villanueva, se retiró desafortunadamente, pero también le agradecemos que haya asistido a este foro. Le daremos ahora el uso de la palabra al diputado Enrique Provencio. Muchas gracias, Gerardo, por la invitación del Instituto Belisario Domínguez y mi reconocimiento por la iniciativa de organizar foros, entre tantos otros que están haciendo. Buenas tardes. Voy a centrar mi balance, la mesa se llama así, un balance desde los constituyentes, en 5 aspectos. Inevitablemente voy a considerar la experiencia de la Comisión 3, Desarrollo Sustentable, que me tocó presidir. Resumo los 5 aspectos que quiero decir. Primero, en el proceso constituyente en la comisión y por mi experiencia en prácticamente todas, lo que privó fue un acercamiento de posiciones, trabajando alrededor de la iniciativa presentada, de las propuestas ciudadanas y de las iniciativas de quienes integraron el constituyente, hasta alcanzar, en el caso de la comisión, un dictamen por unanimidad. El proceso en sí fue no solamente muy intenso, sino muy productivo y permitió mejorar sin duda la iniciativa. Segundo, este trabajo tuvo un resultado alrededor de los temas fundamentales de planeación, ordenamiento, desarrollo, patrimonio, coordinación metropolitana, donde progresivamente lo que siempre estuvo por delante fue el interés de la ciudad, de su presente y de su futuro, no desde la perspectiva de un proyecto solamente, sino desde la perspectiva de la pluralidad y la diversidad. El resultado del proceso fue plural y diverso. Tercero, el proceso en la Asamblea Constituyente permitió enfrentar adecuadamente, con reglas y procedimientos, pero sobre todo con disposición política y apertura intelectual, temas muy críticos
que atañen al desarrollo de la ciudad, el equilibrio entre las formas de propiedad, los dilemas de un proyecto urbano inclusivo, las dificultades de la regulación urbana y muchos otros temas críticos como algunos de los cuales ya mencionaron el diputado Gelista y la diputada Soto. Cuarto, siempre estuvo presente y es un reto que tiene grandes implicaciones para el futuro, la articulación adecuada entre derechos, principios, políticas, gestión, financiamiento y buen gobierno. No solamente lo tuvimos presente, tratamos de resolverlo de manera adecuada. Y quinto, enfrentamos siempre un muy complejo equilibrio entre la constitucionalidad de lo que se estaba dictaminando, la convencionalidad, las políticas orientadas a la garantía de los derechos y el complejo equilibrio entre principios generales y disposiciones que probablemente rondaban el carácter reglamentario, pero que en todos los casos fue siempre el equilibrio que permitía la aprobación. Respecto al primer tema, el acercamiento que privó sobre las diferencias y teniendo siempre en cuenta un marco de pluralidad y diversidad. El título 3 de la Constitución, ya en la mesa anterior se hizo más alusión al segundo, que es la Carta de Derechos. El título 3 es el que da cuerpo a los fundamentos de las políticas para garantizar los derechos. Siempre estuvo presente esa idea. Hay que enunciar derechos, pero hay que hacerlo tratando de contar con las disposiciones garantistas. Y sobre todo se partió de que la dignidad humana, como lo enuncia el artículo 3 de la Constitución de la Ciudad de México, es el principio rector y supremo de los derechos humanos. Y su protección es el fundamento de la Constitución y además la guía de toda actividad pública. Esto supone una gran transformación de las políticas públicas de la ciudad y de su gestión, que sin duda va a ser el reto de los próximos años. Y sobre todo, esa interrelación entre derechos, desarrollo, ordenamiento, buen gobierno y exigibilidad demandará una intensa transición no solo del gobierno central, sino de los gobiernos de las alcaldías y de la interrelación con los demás poderes. La promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos tiene implicaciones muy profundas para las políticas públicas y lo venimos discutiendo en el país desde la reforma del primero constitucional. Sobre todo porque el alcance de la progresividad de los derechos exigirá una utilización muy eficaz de los recursos y, como lo frasea la Constitución, en un conjunto de palabras que la diputada Ermeréndira Sandoval siempre recordaba, hasta el máximo de recursos públicos de que se disponga. Esto llevará a la integración de un sistema formal, no solamente de derechos humanos, sino de políticas económicas y sociales guiadas por indicadores y metas que deberán expresarse en los presupuestos anuales. La frase que a mi juicio mejor resume el reto es una del artículo 5. El ejercicio de la hacienda pública se orientará al cumplimiento efectivo de los derechos. Los acuerdos fundamentales que se fueron alcanzando partieron siempre de que el título 3, que se llama precisamente Desarrollo Sustentable de la Ciudad, debe entenderse, se entiende en ese espíritu al que menciona, al que hace alusión Carlos Gelista, debe entenderse como el conjunto de medios para promover el ejercicio de los derechos y orientar el desarrollo. No se trataba de formular recetas técnicas o tecnocráticas, se trataba de introducir ahí principios generales, aunque
reconocemos que en ocasiones bordeamos peligrosamente el tono reglamentario. Justamente el conjunto de derechos establecidos en el título segundo, en particular los que se refieren a ciudad solidaria, ciudad productiva, ciudad habitable, donde están los derechos fundamentales para la vida digna, son los que tienen su correlato en los instrumentos de planeación, el ordenamiento territorial, el bienestar social y la economía distributiva, la orientación de la hacienda pública, el patrimonio de la ciudad, la coordinación metropolitana y la ciudad global, lo cual da cuerpo al título tercero. Hubo un acuerdo fundamental sobre la necesidad de incorporar los principios y las instituciones, así como los instrumentos de la planeación del desarrollo. Pero también aparecieron profundas diferencias acerca del carácter de un instituto de planeación, entre su definición como un órgano autónomo o su definición como un organismo descentralizado. Eso marcó siempre la discusión del título tercero. Y eso hizo que, habiendo prevalecido la posición de que no fuera un órgano autónomo, el instituto se organizara de tal manera que sí garantizara la mayor independencia posible, lo cual llevó a lo que probablemente sea un diseño algo barroco, donde se introduce un equilibrio entre participación ciudadana, diseño y orientación técnica, sobre todo en la integración del directorio y órgano de gobierno, que es muy equilibrado entre participación gubernamental y no gubernamental. Se aceptó por unanimidad y no hubo quien objetara que el Programa General de Desarrollo tuviera una vigencia de 20 años, pero, y esto lo digo en particular porque la licenciada Maca Huistaines lo mencionó, pero con la posibilidad de ir modificando ese programa de largo plazo de acuerdo al cambio de las circunstancias, y además atendiendo al hecho de que los programas de gobierno van a tener una vigencia de acuerdo al periodo correspondiente, tanto en el gobierno central como en las alcaldías. Por tanto, se tuvo presente siempre que será un reto muy importante para el futuro garantizar la consistencia entre el programa de largo plazo, la visión de largo alcance para la ciudad y los programas de gobierno del periodo correspondiente. Se introdujeron también cambios importantes en el proceso de planeación, en particular con el reconocimiento del programa de ordenamiento territorial, tanto general, con una vigencia de 15 años, como de las alcaldías, que deberá sustituir a los programas de desarrollo urbano. Tercero, muchos temas críticos estuvieron presentes en la discusión: de medio ambiente, agua, regulación del suelo, desarrollo rural, vivienda, infraestructura, espacio público, movilidad, vulnerabilidad, resiliencia y otros. Las propuestas originales cambiaron. Fuimos, por ejemplo, de una renta básica a un ingreso básico universal, al mínimo vital, y sin duda hubo que cambiar planteamientos conceptuales. Volverá, dice la diputada Cecilia Soto. Y en efecto, se aprobó lo que pudo aprobarse de acuerdo a las reglas del constituyente, ni más, tampoco menos, pero eso era lo que se podía aprobar. Y ese es el proceso que le dio profunda legitimidad al resultado, que es la propia Constitución. Sobre todo, las políticas urbanas y las sociales, económicas, tendrán que articularse eficientemente a través de un sistema, vincularse bien con la fiscalidad de la ciudad. Siempre se tuvo presente que había que pensar las cosas de tal manera que fueran progresivamente cumplibles de acuerdo a los famosos principios de Limburgo y no de acuerdo a la fuga al futuro. Cuarto, está claro que el éxito de esta Constitución exigirá una articulación eficiente entre derechos, principios, políticas, gestión y financiamiento. Eso es algo que siempre se estuvo discutiendo. Pero también está claro que atrás de esta Constitución es explícito que las políticas públicas deberán contar con un entramado muy robusto de participación ciudadana a todas las escalas, para diferentes instrumentos,
para todas las instituciones. Creemos, al menos es lo que compartimos en la Comisión de Desarrollo Sustentable, que esa participación no tiene por qué conducir a la anomia ni a la ineficiencia de la gestión, al contrario, es su garantía. Pero además, el surgimiento de un órgano autónomo de evaluación cuyas recomendaciones deben ser vinculantes cierra un entramado de gestión gubernamental que en los próximos años exigirá una muy compleja transición. La lectura y aplicación integrada o sistemática de la Constitución de la Ciudad de México exigirá consistencia entre principios y derechos, el diseño de sistemas de políticas públicas y de fiscalidad coherentes, una buena relación entre planeación de largo plazo y los programas de gobierno, y sobre todo el ejercicio del derecho al buen gobierno y la buena administración. Ese cambio es el que deberá expresarse en políticas urbanas, económicas y sociales estructuradas según el principio rector supremo de los derechos humanos, de la dignidad humana. La transición desde septiembre de 2018, hasta el 2021 será muy intensa. Exigirá no solamente una gran reforma a la legislación secundaria y a la reglamentación, exigirá también una reordenación de la gestión pública central y de las alcaldías y el surgimiento de nuevas instituciones en los próximos años. Ese es el principal reto a partir del balance que identifico. Muchas gracias. Muchas gracias al diputado Provencio. Por sus palabras le daremos ahora el uso de la palabra a la diputada Irmeréndira Sandoval. Diputada. Muchas gracias, doctor Esquivel. Es un honor estar aquí en este foro, honrando la memoria de don Belisario Domínguez, un mártir de la libertad de expresión, y el disenso en el sentido de haber sido invitada precisamente como una de las diputadas constituyentes, la única en términos de género, que firmó bajo protesta la Constitución, y quiero tener esta posibilidad para explicar algunas de las razones que me llevaron a votar en contra de la Constitución, junto con mi otro colega de bancada, también miembro de la fracción parlamentaria de Morena, el doctor Jaime Cárdenas Gracia, como todo mundo de los presentes aquí sabe, pero tal vez a nivel de los medios de comunicación, a nivel de la sociedad, que es realmente el principal sector que tenemos que tomar en cuenta, no ha estado suficientemente informado. No fue una constitución de consenso, sino con dos personas dentro de estos 100 representantes que votamos en general en contra o que firmamos bajo protesta esta constitución. Entonces yo agradezco la generosidad del doctor Esquivel de invitarnos a compartir con ustedes nuestras reflexiones al respecto de lo que he llamado a las anotaciones que aquí preparé para esta mañana, esta tarde, los mitos y realidades del proceso constituyente. Es una realidad que fue un gran honor y una fortuna personal ser parte de la Asamblea Constituyente. Un honor porque fui una de las pocas mujeres guerrerenses que participamos en este proceso, a pesar de que la ciudad es cotidianamente construida y enriquecida por miles de habitantes procedentes de ese bello estado y de todo el sur de nuestra república, y a pesar de que Guerrero es cuna histórica de nuestro constitucionalismo mexicano, cuna de los sentimientos de la nación, cuna del Congreso de Anáhuac. Es un mito, sin embargo, que el producto que emergió de esta asamblea, de esta reunión constituyente, sea heredero de esa tradición constitucional popular y libertaria de héroes como Vicente Guerrero mismo, Morelos y Pavón, o los constitucionalistas de 1917. Los sentimientos de la nación es uno de los documentos más revolucionarios de nuestra historia, y en su numeral 5, todos lo sabemos desde primaria, refleja la convicción de que la soberanía dimane inmediatamente del pueblo, quien podrá depositarla en sus representantes, que deberán, dicen estos bellos sentimientos, ser sujetos sabios y de probidad.
Asimismo, este documento histórico fantástico señala que tendríamos que tener leyes que moderaran la opulencia y acabaran con la indigencia. Es una realidad, sin embargo, que el artículo primero de este texto, la Constitución Política de la Ciudad de México, limita de forma timorata la soberanía. Es más, no la considera, no somos una entidad soberana. Y limita de forma timorata la autonomía a lo concerniente a su régimen interior y su organización política y administrativa. El propio proyecto de Constitución del señor Mancera, del jefe de gobierno, consideraba la característica de que seríamos una entidad soberana. En la versión finalmente aprobada, también todos lo sabemos, se elimina ese estatus y ello va a tener implicaciones gravísimas en términos de las leyes secundarias, que es lo que nos importa ahora en este tiempo. Y la autonomía, que repito, me parece más timorata que robusta, se concentra, ya lo dije, en lo administrativo y en una muy flexible definición de lo político. Deja fuera la autonomía económica o la soberanía económica, que cancela la posibilidad de que los capitalinos elijamos el modelo económico rector de la Ciudad de México, y eso es crucial, como bien lo sabe el doctor Esquivel. Deja fuera la autonomía hacendaria, que también el doctor Esquivel sabe es gravísimo, ya que implica que la obligatoriedad de la hacienda pública para orientar en primer lugar, y eso hubiera respondido mucho a mi, si queremos decirlo así, entre amigos, mi cantaleta que yo le decía una y otra vez en tribuna, de que no podemos poner límites presupuestales a los derechos, y por eso ese principio de progresividad no me parecía el más adecuado para darnos los capitalinos, sino el principio de universalidad, o los principios que garantizaran de forma más robusta, con más fuerza normativa, los derechos ahí mencionados. Entonces, deja fuera la autonomía hacendaria, repito, que nos obligaría, si la tuviésemos, no la tenemos, nos obligaría a que las contribuciones de la Ciudad de México se emplearan a mejorar precisamente los servicios, a no subsidiar las ganancias y los parquímetros, las ganancias privadas en las grúas, las ganancias privadas en las fotomultas, que hoy además ya también, por fortuna, empiezan a ser controvertidas en los ámbitos legales y en los tribunales. Y estos instrumentos tan controvertidos, e incluso ya repito, legalmente controvertidos, pues resultan de que precisamente no tenemos un marco normativo que establezca claramente nuestra soberanía económica, nuestra soberanía y autonomía hacendaria, y desde luego deja fuera absolutamente la soberanía alimentaria, que ha sido una exigencia básica de las luchas democráticas de esta ciudad, y en donde perdimos la oportunidad precisamente de garantizar apoyo a cooperativas, de garantizar apoyo a mercados públicos, en particular de garantizar apoyo a las llamadas semillas tradicionales, a los bancos genéticos comunitarios y a toda esta forma tan importante que tendría que estar respaldando una cuestión de una soberanía alimentaria. Entonces, nos parece que evidentemente hay mucho por mejorar en términos de la entidad soberana que debimos haber llegado a ser de esta experiencia, de este trabajo del constituyente, y evidentemente eso tiene que ver con los principios rectores que también de forma desafortunada fueron los que signaron la Constitución. Me parece también, nos pareció en la evaluación final que hicimos de todo el documento normativo, que hay una definición claramente, permítanme decirlo, retrógrada de la propiedad privada. Y quiero decir retrógrada no en sentidos ideológicos, mucho menos partidistas, ni con una hoz y un martillo aquí en mi frente, ni mucho menos. Retrógrada en lo semántico, que significa, de acuerdo a cualquier diccionario que ustedes saquen, retrocede a tiempos idos. Y efectivamente, hoy es vigente, a pesar de todas las reformas tan controvertidas políticamente, hoy es vigente un artículo que es el artículo constitucional 27, que en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala la propiedad de las tierras
y aguas y todos los recursos del subsuelo corresponde originariamente a la nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo así la propiedad privada. Esto es una joya constitucional que nadie tiene en el mundo, muy probablemente, o pocas constituciones tienen. No hay una naturalización de la propiedad privada. Al contrario, hay una artificialidad, se constituye artificialmente la propiedad privada a partir de una propiedad natural, originaria, constitucional, que no es la estatal, que no es la gubernamental, sino que es la propiedad nacional. Es una joya, repito. Y esa joya quedó absolutamente eliminada en nuestra Constitución, a la que todos acudimos con buena voluntad a construir, y en donde posiciones, evidentemente como las de una servidora y muchos más, quedaron no reflejadas, porque la Constitución de la Ciudad de México, regresa a tiempos idos, digamos, idos antes de la revolución, prerevolucionarios, y señala el artículo 1, en los principios rectores, que hay un absoluto respeto a la propiedad privada, como si es el artículo 3, numeral 2, como si se tratase de un derecho natural, ¿no? Y en contraste, líneas abajo y de forma pues no tan robusta, así como se dice el respeto absoluto a la propiedad privada, dice que también hay un reconocimiento, de forma tibia me parece, a la propiedad ejidal y comunal. Y no es tanto el hecho de que diga que haya un respeto absoluto a la propiedad privada y también, dos líneas abajo, un reconocimiento a la propiedad comunal y ejidal. Lo que me preocupó es de entrada en la constitucionalización de un principio rector con la propiedad privada. De ahí parte toda una lógica de principios rectores en el cual se exhibe pues un fiel reconocimiento a principios que podríamos llamar algunos, quizás no todos, neoliberales o más promercantiles que necesariamente procomunitarios o prosocietales. Los principios pro-neoliberales que yo consideré estaban minando todos y cada uno de los apartados de nuestra Constitución son, por ejemplo, los de eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, competitividad y productividad. Están ahí como principios rectores. Se ha puesto mucho el ejemplo de este asunto de la garantía al buen gobierno y a la buena administración, que es fantástica como garantía, como eso, como una nominación de una garantía que tendríamos que tener absolutamente todos, no en esta ciudad, sino en el mundo. Pero eso es una garantía que puesta en el fiel de la balanza en la balanza con estos principios que dicen el buen gobierno, y eso me parece muy grave, van a estar caracterizados por los principios de austeridad, dice, los principios de austeridad, moderación, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad y rendición de cuentas, que no se nos olvide la rendición de cuentas, son de observancia obligatoria en el ejercicio y asignación de recursos de la ciudad que realicen los funcionarios públicos. Ello va a significar que los funcionarios públicos, al asignar los recursos sociales, los recursos económicos para toda esta gran lista de derechos tan bonitos que se anuncian de alguna forma, tienen que tener de manera obligatoria en su observancia la austeridad, la moderación, la eficiencia, la eficacia, la economía y la racionalidad. Es muy paradójico porque es excelente tener estos principios, de hecho, también, pero no como principios rectores de una Constitución que tiene que hablar de los derechos y no de las cuestiones, como bien decía mi colega el doctor Provencio, a veces esta Constitución se excedió en cuestiones normativas. Esto está perfecto con un principio rector de cuestiones hacendarias, normativas, económicas, en una ley secundaria, pero un marco de ley tan importante como es una Constitución, y con eso voy a concluir, no tiene por qué meter asuntos costo-beneficio, principios economicistas y no principios pro persona, de derechos humanos, etc. Finalmente,
concluyo con este tema que tenemos que asumir todos, no voy a eludir la crisis que estamos viviendo en términos del producto mismo, con las controversias, con las acciones de inconstitucionalidad, bueno, la controversia que está en términos políticos. Creo que esto se da por el comienzo del constituyente. Una constitución supone, ante todo y en primer lugar, un poder constituyente. Y un poder constituyente es un instrumento a través del cual ustedes, el pueblo, los ciudadanos, se organizan política y jurídicamente y reclaman para ellos la forma en que se quieren organizar, la forma en que quieren poner límites al poder y poner límites a los poderes fácticos. En ese sentido, ese poder constituyente, que es lo central de una constitución, no es la redacción, no es quién me vio más bonito, quién habló mejor en tribuna, qué mayoría quedó, no es eso lo central es el poder de origen constituyente, y ese poder tiene que tener la suficiente legitimidad para reclamar esa centralidad de ser poder originario. Aquí yo recojo las profundísimas reflexiones de doctores constitucionalistas mexicanos como Diego Valadez, que siempre dijo, este asunto va a dar una ley constitucional, no necesariamente una constitución constitucional o una constitución legitimada, porque lo que define tanto la Constitución como el Poder Constituyente no es nada más una normatividad del artículo 122 o una normatividad ya establecida, sino un poder legitimado, y por lo tanto no es la legalidad, sino la legitimidad la que caracteriza a un poder constituyente. Y creo que estamos nosotros enfrentando desde diferentes posiciones ideológico-políticas, incluso partidarias, la encrucijada en la cual tenemos la capacidad no de defender, sino de reestructurar nuestro déficit de legitimidad con el cual iniciamos. Iniciamos con un déficit de legitimidad frente a la nación, no aquí en estas cuatro paredes, pero frente a la nación, frente a nuestra ciudad, y precisamente estos momentos de crisis pues no tienen por qué ser vistos solo como de destrucción, sino también de reestructuración. Vayamos a las urnas, refrendemos esto que logramos entre todos, que yo fui minoritaria en los 100, junto con mi colega Lázaro Cárdenas, Jaime Cárdenas, fuimos minoritarios en no estar de acuerdo con él, pero no somos 100. Somos millones que tenemos derecho a analizarla y a votar y a refrendar y a darle la legitimidad que merece este proceso. Muchísimas gracias. Ahora agradecemos su participación a la diputada Irmeréndira Sandoval. Le daré ahora el uso de la palabra al doctor Juan Manuel Acuña, que es profesor de la Universidad Panamericana, para hacer un balance desde la academia, y luego daremos un espacio breve, desafortunadamente, porque hay poco tiempo, a una réplica, si es que hubiese, de los participantes. Doctor. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Agradezco mucho la invitación del Instituto Belisario Domínguez, y es un honor para mí compartir la mesa con constituyentes, ¿no? Lo cual además me pone en una posición un poco difícil, porque vengo a explicar algunas cuestiones que a mi modo de ver se podrían haber hecho de otra manera, pero antes de eso, en realidad vengo a hablar de las virtudes de esta Constitución, específicamente en dos materias, que son las que más me movilizan a mí: la materia de derechos y la materia de su protección, y específicamente de su protección jurisdiccional, ¿no? Y quiero empezar con esto porque creo, en términos generales, que la Constitución de la Ciudad de México ha sido bastante maltratada y bastante ignorada. Y entonces me parece que hay que empezar a inclinar un poco la balanza a su favor. ¿Por qué ignorada? Bueno, si vemos o analizamos los números de participación ciudadana, de hecho, la cantidad de personas que votaron, digamos, para la integración de la Asamblea, votaron, lo voy a decir en términos matemáticos y fácticamente imposibles, pero así hay que decirlo, 2.8 personas de cada 10 se interesaron por la Constitución. Y esto me parece que digamos, nos coloca no en una posición de legitimidad democrática, sino en una posición de preocupación.
la Constitución de la Ciudad de México tiene por delante un camino complicado, no solo por esto, por otras razones que mencionaré también, pero creo que su principal reto es, y el principal reto en todo caso de la clase política, es acercar la Constitución a la gente. Y también creo que sería injusto echarle la culpa a la clase política. Yo creo que los ciudadanos también tendrían que haberse acercado más a la Constitución. Entonces, aquí hay un punto de partida complicado. El segundo, ámbito de complicaciones para la Constitución es que creo que desde un inicio recibió críticas que son injustas y diría yo desde la técnica también incorrectas, ¿no? Yo recuerdo haber escuchado a muchos actores en su momento, cuando se conocieron los primeros documentos o los primeros atisbos de este documento constitucional, criticar la inclusión de derechos, específicamente de derechos económicos, sociales y culturales, ¿no? Y la pregunta era, o el señalamiento era, estos son derechos caros, ¿cómo los va a asumir la ciudad? Bueno, yo creo que si ese argumento fuese, o para ser consistentes con ese argumento, quienes lo sostuvieron en su momento deberían haber dicho que México debía denunciar, por ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y que había que pensar en una reforma importante a la Constitución Federal, lo cual no se puede hacer, pero es un ejercicio hipotético, para sacar todos esos derechos caros que estorban. Entonces creo que la selectividad de ese tipo de críticas tenían una finalidad que desde el punto de vista constitucional no era viable, ¿no es cierto? Por suerte, estas críticas se superaron, pero bueno, todavía habrá que ver qué sucede en las leyes reglamentarias, ¿no? Porque me parece que los críticos en este sentido van a seguir insistiendo. Ahora, ya para entrar de lleno a mi exposición, quisiera, como lo dije hace un momento, dividirla en dos partes. Primero hablaré de derechos y dentro de ellos, dentro de la sección de los derechos, referiré cuestiones positivas y algunas críticas, y luego hablaré de las garantías jurisdiccionales bajo el mismo esquema, algunas virtudes que tiene la Constitución, que yo creo que son muchas, y algunas cuestiones opinables o cuestiones que tendrían que haberse trabajado, a mi juicio, de otra manera. Primera cuestión, en materia de derechos, aspectos positivos. Bueno, la primera cuestión es que creo que la Constitución de la Ciudad de México comenzó, y quizás los constituyentes así lo hicieron, por hacerse las preguntas importantes. En el siglo XIX los constitucionalistas se hacían una pregunta general antes de redactar una constitución. ¿Cuáles son las tragedias que intentamos enfrentar con esta constitución? Hoy por hoy creo que la pregunta es quizás, aunque también tenemos muchas tragedias que enfrentar, pero en términos menos trágicos nos podemos preguntar cuáles son los grandes problemas que la ciudad tiene y que obligatoriamente su constitución tiene que enfrentar. Y creo que la Asamblea Constituyente se hizo estas preguntas y respondió o intentó responder, y creo que en muchos aspectos lo hizo muy bien, ¿no? Por ejemplo, el título tercero creo que es un gran, o condensa un gran cúmulo de respuestas normativas a esos grandes problemas, a las grandes crisis que tiene esta ciudad hoy por hoy, ¿no? Entonces, creo que eso es positivo. En segundo lugar, y aunque a algunos actores institucionales en este país esto no les guste, creo que también la Asamblea Constituyente adoptó la posición adecuada en cuanto al desarrollo de lo que podríamos llamar una narrativa constitucional suplementaria, que es lo que a mi modo de ver en un Estado federal como es este, y más allá de las discusiones entre soberanía y autonomía, una entidad como la Ciudad de México puede dar. Es decir, la Ciudad de México puede constitucionalmente, en el marco del sistema federal, generar una narrativa constitucional propia, suplementaria. De hecho, antes de la Constitución, la ciudad ya llevaba tiempo haciéndolo. Quiero decir, si ustedes leen el título segundo y también el título tercero de la Constitución y otras partes del mismo texto normativo, van a ver que la Constitución procedió a constitucionalizar una serie de actitudes acerca de los derechos que ya eran parte de la práctica de los derechos en la Ciudad de México. Y esto es importante porque implica, en términos prácticos, la conversión de una agenda de gobierno en una agenda de Estado. Esto blinda las posiciones jurídicas involucradas en los derechos de cara a cambios de gobierno. O
O sea, el ponerlos en la Constitución. Y esto no es un dato menor, esto es significativo, es realmente significativo. Entonces, esta sería otra virtud de la Constitución, pero quisiera volver a la que estaba por enunciar recién y que olvidé por irme al otro tema. Digamos, cuando la vez pasada estaba leyendo la controversia constitucional presentada por la PGR, ¿verdad?, que aquí ha sido ya muy evocada, por así decirlo, me quedé atónito porque pensé que estaba leyendo un documento anterior al año 2000, o más bien, podría decir anterior, quizás en términos de historia constitucional, a la Constitución de Yucatán de 1841, por decir algo, ¿no? No, lo digo, bueno, pero, gracias, pero mi análisis es más bien histórico constitucional, no es político, quiero aclararlo. A ver, pero ¿por qué digo esto? Porque hace algún tiempo, hace muchos años, se gestó en nosotros una idea de acuerdo a la cual los derechos no tenían nada que ver con las constituciones locales. Es más, todavía muchos no tienen en claro cuál es la naturaleza de las constituciones locales, ¿no? Aquí es donde, a partir del año 2000 y por una decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ustedes recordarán en el caso Veracruz, que fue también una controversia, la Corte permitió que se retomara una vieja tradición estatal consistente en que los estados establezcan en sus constituciones cartas de derechos y mecanismos jurisdiccionales para su protección, ¿no? Labores a las cuales los estados habían renunciado por muchas razones que ustedes conocen mejor que yo, ¿no? Bueno, al leer esa primera parte, digamos, de la controversia, me dio la impresión de que del 2000 para acá no había pasado nada. Entonces creo que es muy importante que la Constitución reafirme esta vocación de los estados de establecer cartas de derechos, asumiendo que lo pueden hacer hacia más, ¿no?, de manera suplementaria, de manera complementaria, ¿no?, y además asumir que estos derechos se pueden proteger. Yo creo que si la Suprema Corte de Justicia de la Nación es consecuente con la doctrina que ha establecido desde hace más de 15 años en esta materia, en ese aspecto, por lo menos en ese aspecto, la controversia de la Procuraduría debería no prosperar. Otra cuestión importante en materia de derechos, creo que la Constitución establece como ninguna otra la clara vinculación que existe entre derechos humanos y políticas públicas. Ustedes saben que los derechos en realidad se juegan la suerte en las políticas públicas. No hay eficacia de derechos si no hay políticas públicas que materialicen las obligaciones que están incorporadas en el plexo obligacional de los derechos. Y creo que la Constitución de la Ciudad de México aporta mucho en este sentido. Aquí también hay un punto que resaltar. Otro punto que resaltar, digamos, la incorporación de posiciones jurídicas de derechos que, como decía hace un rato, intentan hacerse cargo de los grandes problemas de la ciudad. El título tercero de la Constitución, referido a desarrollo sustentable, que por cierto, creo que la Procuraduría no lo impugnó in toto porque se fue por la literalidad del título segundo, pero en todo caso, ese título está cargado de derechos. Está repleto de derechos en materia urbana, en materia de ecosistema, de protección de zonas rurales, en fin, hay una cantidad ingente de derechos muy interesantes que por suerte no fueron percibidos, por lo menos no en su totalidad. Sí hubo algunas impugnaciones, por ejemplo, en relación a patrimonio cultural, pero que también allí habría que hacer ciertas disquisiciones. Entonces, creo que allí también la Constitución ha ganado, ¿no? Otra cuestión muy positiva, los indicadores. La constitucionalización de la obligación de las autoridades de realizar indicadores en materia de derechos humanos. Miren ustedes, la falta de indicadores es la mejor manera de excusarse para el incumplimiento de derechos. En muchas ocasiones las políticas públicas no se modifican y no se tornan más eficientes porque no existen indicadores que permitan medir, en todo caso, las virtudes o los defectos de las políticas públicas. Entonces, la posibilidad de obligar ahora a las autoridades, ya veríamos cómo, a mantener y desarrollar indicadores en materia de derechos humanos es también un gran compromiso con la eficacia de los derechos que se contienen en el título segundo, tercero y en otras partes de la Constitución. Estas son grandes virtudes generales. Ahora, quisiera hacer alguna mención a algunos defectos que quizás son menores en relación a las virtudes que acabo de señalar, en materia de derechos también. Primero, creo que la Constitución tiene un enorme problema de estilo.
estilo. Yo creo que la Constitución en algunos ámbitos es difusa, es hasta diletante y sobre todo es incognoscible. Miren, a veces la Constitución se escribe para los expertos y creo que en este caso la Constitución de la Ciudad de México no esquivó ese defecto. Esto en otros términos podríamos decirlo así, en ocasiones los peores enemigos de la Constitución o el peor enemigo de la Constitución es el derecho constitucional y los constitucionalistas, ¿no? Y yo creo que acá se podría haber realizado un fraseo más sencillo, menos inflado, ¿no? Más asequible, más cognoscible, porque la Constitución es un documento que tienen que comprender todos. Por ahí con una mínima ayuda, ¿no? Pero todos. Y yo creo que hacer un documento tan fraseado, tan incognoscible, atenta contra su propia eficacia, atenta, bueno, por un lado, y en esto estarán de acuerdo los constitucionalistas, atenta contra su fuerza normativa, en primer lugar. Pero a mí me interesa resaltar más el otro aspecto, y es el tema de la incognoscibilidad de un documento que se hace tan fraseado, ¿no es cierto? En segundo lugar, creo que algunos institutos fueron receptados en términos incompletos. Y estos, yo sé que son errores por apuro. Digo, hacer una constitución en el tiempo en el que la hicieron es una labor, digamos, titánica, ¿no? Pero en todo caso, esto que digo tiene como finalidad que en futuras ocasiones estas cuestiones se puedan corregir, digamos, y no hacer críticas que tengan otra finalidad. Por ejemplo, cuando se recepta el control jurisdiccional de constitucionalidad y convencionalidad, se omitió considerar que el control de convencionalidad y de constitucionalidad no se agota en su vertiente jurisdiccional. Dicho en otros términos, todas las autoridades están obligadas a hacer control de constitucionalidad y convencionalidad. La forma, el tiempo, el proceso, los alcances, los efectos son otra cuestión, ¿no? Y esto ya lo dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el control de convencionalidad es una obligación de todas las autoridades. Entonces, allí hubo un error que espero pueda luego ser modificado. Tercera cuestión, hay problemas competenciales. Varias de las impugnaciones que hoy por hoy están ante la Corte van a prosperar favorablemente para el impugnante. Y esto es algo que también tendremos que asumir. Y creo que esto no está mal. Quizás hubo algunos casos más claros que se sabía que son impugnaciones que procederían. Pero también habrá algo que rescatar de ese juego, y es, de ese juego lo digo en el buen sentido, y es que también es una forma de poner a prueba nuestro federalismo, hasta dónde, ¿no?, pueden las entidades federativas trabajar en ciertas áreas. Pero algunos hechos, algunas cuestiones, van a ser claramente, algunas impugnaciones van a prosperar, ¿no es cierto? Cuarta cuestión, y voy a tratar de ya acelerar para finalizar y no entretenerlos más. Me parece que es una constitución que hizo gala de la participación, y hay algunos ámbitos de participación que se dejaron fuera. Por ejemplo, y quizás con esto que voy a decir tengo algún interés personal, como quizás ya podrán notar, pero me parece que en algunos ámbitos de participación se debería haber incluido o ampliado la participación por fuera de la ciudadanía. Es decir, una ciudad tan cosmopolita como la Ciudad de México podría haber asumido, primero, que la participación no se reduce a los derechos políticos, que lo que la Constitución Federal establece es ciudadanía para participación política, pero hay asuntos en los cuales habitantes o vecinos que no son ciudadanos podrían haber participado o pueden participar. A mi modo de ver, la Constitución Federal no lo prohíbe, no lo prohibiría, y creo que eso hubiera sido una verdadera muestra de cosmopolitismo. Muy interesante. Ya por último, para finalizar, y en materia de justicia constitucional, grandes virtudes de la Constitución. Primero, la inclusión de la acción de protección. Segundo, la inclusión de posiciones de legitimación activa ciudadana en acciones por omisión legislativa y acción de inconstitucionalidad. Ciudadanos, 5.000 firmas. Bueno, ciudadanos o personas, esto no se aclara muy bien, habría que discutirlo, ¿no? Pero 5.000 firmas, ¿no? Esto es un paso adelante respecto a lo que establece la Constitución Federal para procesos constitucionales federales, y es muy interesante. Problemas, como ya lo señaló la maestra Steines en la otra mesa, creo que la Constitución omitió, y aquí puede haber un problema, establecer legitimación activa y procedencia del juicio de protección de derechos.
Eso tendría que haber estado en la Constitución. Si hay algo que no puede quedar fuera de la Constitución cuando se contempla este tipo de procesos, son esos dos temas. Porque, por ejemplo, ahora nos podremos preguntar si la ley establecerá interés jurídico o interés legítimo. Y si establece interés jurídico, yo estoy de acuerdo que no va a ser satisfactorio. Por ejemplo, acciones o omisiones. Bueno, yo espero que las dos, pero la ley lo tendrá que establecer y la Constitución debería haber cerrado el paso para esa discusión. Debería haber canalizado esa discusión de entrada. Solamente por mencionar otros, el control del referéndum, la acción de cumplimiento, que es una novedad muy interesante, obligar mediante un proceso específico a las autoridades para cumplir los actos a las que la ley las obliga. Esto es una ganancia interesante. Por cierto, es un instrumento sumamente antiguo, antiquísimo, ¿no? Que proviene quizás del common law, pero es muy interesante. Algunos estados en América Latina lo contemplan. La acción de restitución obligatoria, allí puede haber algún problema, en función del choque que haya entre la decisión judicial al respecto de la Sala Constitucional, que por otro lado es otra virtud, y el juicio de inconformidad ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Esto lo observa la CNDH en su acción de inconstitucionalidad. Creo que allí habrá que trabajar alguna cuestión también. En términos generales, creo que la Constitución de la Ciudad de México tiene un camino de construcción por delante. Espero que la Suprema Corte esté a la altura y no cercene todas las potencias que tiene esta Constitución, y esperemos que los derechos que aquí se contemplan puedan ser una realidad antes que tarde. Muchas gracias. Bueno, le agradezco al doctor Acuña su participación. Estamos ya muy encima del tiempo y ya están aquí los ponentes de la siguiente mesa. Sin embargo, evidentemente ha habido participaciones que generan una controversia debido justamente a la pluralidad con la que fue conformada el constituyente. Entonces voy a dar una oportunidad para que hagan a los constituyentes que así lo deseen una réplica, un comentario muy breves, 1 minuto y medio máximo, para que hagan sus comentarios, porque entiendo que hay el deseo de comentar algo de lo que dijeron otros de los participantes en el panel, pero tenemos también, como decía antes, el tiempo limitado. Así es que empezaré de nuevo de derecha a izquierda con el diputado gelista y terminaremos con el... Muy bien, muy brevemente nada más, respecto del tema que hizo alusión la diputada Soto, de que voté en contra del voto joven, ¿no? No voté en contra del voto joven, voté en contra de la posibilidad de incluir eso en la Constitución por las mismas razones que mencioné también hace rato, porque no teníamos facultades nosotros como Asamblea Constituyente para modificar los términos en los cuales se considera ciudadana una persona en la Ciudad de México. Entonces, eso es muy diferente y de hecho, aclaro y subrayo, ya presentaron diputados del PAN una iniciativa en este Congreso de la Unión, al cual sí le compete legislar en ese tema para que eso pueda ocurrir. Entonces, ya veremos luego quienes lo apoyan, porque efectivamente esa fue materia de un debate. Y mencioné 2 cosas y ahora sale una tercera que no voté. Bueno, definitivamente también les quiero decir que de las, creo que 400, una cosa así, votaciones, nosotros sí estuvimos a favor de la mayor parte de lo que se discutió. No ganamos muchas cosas tampoco, no se incluyó una de nuestras principales cuestiones que queríamos, que es el derecho a la vida. No obstante, nos parece que en términos generales el texto constitucional, y concluyo con esto, sí fue positivo, tiene que defenderse en los términos que nosotros pensemos que tenga que defenderse y pues esperemos a ver qué resuelva la Suprema Corte respecto de los aspectos controvertidos realmente de fondo que le compete y, insisto, fortalecerán a la propia Constitución. Gracias. Rapidísimo. La iniciativa que presentó el PAN aquí en el Senado es para que no se apruebe, porque propuso voto a los 15 años. Yo estoy a punto de presentar voto a los 16 en la Cámara de Diputados. Bueno, voy a mencionar un ejemplo de los problemas de redacción que tuvimos por las prisas, y por eso dije que fue culpa del diputado Porfirio Muñoz Ledo, porque tiene que ver con la conferencia de armonización, exactamente a lo que se refería el doctor Acuña. Es el artículo 33 de la Administración de la Ciudad de México, dice:
y esto dio lugar a la impugnación de la CNDH por ganas de molestar. La administración pública de la Ciudad de México será centralizada y paraestatal y se regirá bajo los principios de la innovación, atención ciudadana, gobierno abierto, integridad y plena accesibilidad con base en diseño universal, punto. La hacienda pública de la ciudad, su administración y régimen patrimonial serán unitarios, incluyendo los tabuladores de remuneraciones y percepciones de las personas servidoras públicas, punto. Se contemplarán ajustes razonables a petición del ciudadano. Diseño universal y ajustes ciudadanos son términos que vienen en la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Esa última frase, se contemplarán ajustes racionales, debió haber estado después de diseño universal. Como está después de tabuladores de remuneraciones, la CNDH quiere interpretar que cualquier ciudadano va a pedir que se le rebaje el salario a los funcionarios públicos, o sea, aumente. Por favor, digo, con ganas de, se entiende muy bien que ajustes razonables es un término ya asociado a derechos humanos. Entonces, obviamente no quiere decir que se pueden pedir ajustes para arriba o para abajo los salarios. El otro tema que quiero mencionar muy brevemente es que si la colega Irma Heréndira tuviera razón, pues entonces haría falta otra impugnación a la Constitución. Es decir, si la diputada tuviera razón y nuestra Constitución planteara el derecho absoluto a la propiedad privada, pues entonces debería impugnarse porque viola el artículo 27 constitucional. Es absolutamente falso. En ninguna parte de la Constitución se habla del derecho absoluto a la propiedad privada y por el contrario se habla del derecho a la ciudad y del el principio de la función social de la propiedad, la función social de la ciudad y la función social de la propiedad. Entonces, no hay tal cosa. Muchas gracias. Diputada Provencio. Gracias, doctor Esquivel. Solo un breve comentario. Me gusta mucho el ejercicio que se está haciendo. Hay en efecto asuntos que podrían superarse. Creo que no es nítido el procedimiento. Pero lo que quiero destacar ahora es que por lo que se observó en el trabajo de comisiones, quiero decirlo con franqueza, los senadores presentes, y lo digo porque aquí estamos en el Senado, los senadores presentes en las comisiones nunca objetaron problemas competenciales. Y eran 14. Los diputados federales, diputadas y diputados federales presentes, aquí está una, no objetaron invasión de competencias al Congreso. Firmaron los dictámenes. Presentaron reservas que se discutieron, presentaron votos particulares que se revisaron, intervinieron en tribuna. Hubo algunos señalamientos de problemas, los hubo, pero no lo que estamos viendo en el proceso de controversias, acciones y amparos. ¿Qué es lo que ocurrió entre esos momentos en los que incluso el presidente de la República felicita a su grupo parlamentario por la Constitución y la presentación de controversias o de acciones? No lo sé decir, es lo que quisiera que alguien me explicara de los que estuvieron ahí presentes. Así que, actuando en consecuencia, debería distinguirse claramente entre las objeciones jurídicas precisas, como lo han hecho los ponentes, y la respuesta política que significó ese operativo político que estamos enfrentando ahora. Son dos cosas distintas. Ojalá se puedan diferenciar. Muchas gracias. Diputada Sandoval. Gracias. Efectivamente, en esa misma lógica de nutrir con argumentos y no descalificaciones, no venimos a repetir el espectáculo bochornoso del constituyente, en donde yo fui también blanco de descalificaciones muchas veces. Voy a dar los argumentos por los cuales creo que un elemento crucial que contamina los derechos sociales ya ganados son este concepto constitucionalizado de corresponsabilidad. Y esto tiene que ver con el tema que también se cita
es multicitado como un avance de la Constitución, que es el tema de derechos de desarrollo sustentable o sostenible. El artículo 16, letra A, numeral 2. Dice en su primer párrafo: la biodiversidad, los ecosistemas naturales, el patrimonio genético, las especies nativas son bienes, lo cual ya para mí era un asunto que subía a debatir constantemente. El agua no es un bien, les decía, es un derecho humano, pero está bien, vamos a dejarlo en bien, dice aquí la Constitución. Son bienes de interés público y su preservación, protección y recuperación es corresponsabilidad de sectores público, privado y social. Biodiversidad, crucial. Abre la puerta a la privatización de algo fundamental que en la Constitución Suprema está como una propiedad nacional. Otro ejemplo, no, permítame, no vengo por el aplauso. Otro ejemplo, la educación. La educación se asume como un bien público, indispensable para la realización de los habitantes, así como un proceso colectivo que es corresponsabilidad de las autoridades, del personal docente, de las familias. Aquí supongo que el diputado, exdiputado Gelista estará muy contento. Familias y los sectores de la sociedad. Entra todo mundo en esta obligación de un bien, no de un derecho, que es la educación. Corresponsabilidad. Otro elemento, la corresponsabilidad para el espacio público, la corresponsabilidad para el entorno rural, la corresponsabilidad para el ordenamiento territorial. Corresponsabilidad. ¿Quién te va a venir a hablar aquí de privatización? Nadie. Hasta le podemos poner, no se privatizará. Claro, porque ya constitucionalizamos también de forma muy incorrecta constitucionalmente. Aquí se constitucionalizaron las APPs. Cuando una bandera de mi fracción parlamentaria y de mi diario del partido es abolir las APPs que de forma no constitucional están operando hoy en parquímetros, en multas, en grúas, etcétera. Fotomultas, perdón. Entonces, hay ejemplos que podríamos dedicarnos también a otro seminario al respecto de cómo se abre la puerta para una agenda privatizadora, o digamos filo neoliberal. Y ese es el tema que hay que debatir con el pueblo, no entre nosotros. Nosotros ya sabemos lo que va a decir cada quien. Aquí es el pueblo, es la nación, es darle a esta ley, que me parece más un ordenamiento normativo que una constitución constitucional, la legitimidad que todavía carece. Hay que debatirlo con el pueblo y ver qué se decide. Lo decía el doctor Acuña, es una cuestión de estilo, decía él, de incognoscibilidad. Yo creo que era más bien una estrategia muy adecuada para, digamos, la correlación de fuerzas que prevaleció en el constituyente, para evitar fuerza normativa, para evitar que estuviera muy claro qué se iba a decidir al final en este asunto. Entonces yo lo único que terminaría diciendo es que hay que darle una calidad de constitución a este ordenamiento, que las leyes encuentran su fundamento en la legalidad. Las leyes, los ordenamientos que no son constituciones sí tienen que tener un referente previo, precedente, pero esto tiene que ser un borrón y cuenta nueva, un empezar de cero, y el tener la legitimidad más que la legalidad. Bueno, el doctor Acuña se reserva su participación. Le agradecemos a él y a todos los participantes. Como pueden ver, hay tema de discusión, tema para la reflexión todavía. Solo quiero hacer una precisión nada más, porque en esta mesa no está representado el PRI, y no queremos que piensen que es porque no los invitamos a un par de diputados constituyentes. Desafortunadamente, al final de cuentas, ninguno de ellos pudo asistir, pero sí fueron invitados, porque queríamos que estuvieran, como se vio aquí, una pluralidad de visiones que creo que quedó, en cualquier caso, bien representada por los participantes. Les agradezco mucho a todos y cada uno de ellos sus reflexiones, sus comentarios, y a todos ustedes su asistencia y participación. Tenemos una tercera mesa que es sobre la Constitución de la Ciudad de México desde la perspectiva urbana y su gobernanza. Ya están aquí los ponentes, entonces nada más les pido que hagamos la sustitución del panel.
que no se nos vayan, porque esta otra mesa también va a estar muy interesante, así como han estado las dos primeras mesas. Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes.